Entonces, Julieta va a hablar de brecha salarial de género en la estructura productiva argentina. Dale, nos vemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Julieta Cabezón, también formo parte del CEP y con Martín les venimos a contar un poco del trabajo de brechas salariales que estuvimos trabajando, así que ahora lo compartimos. Bueno, un poco primero para contextualizar el trabajo. La incorporación de las mujeres en el mercado laboral, uno de los hechos más importantes del último siglo en el mercado laboral. No solo aumentó la participación de las mujeres, sino también la forma en la que las mujeres se incorporaron a esta fuerza laboral, pasando de un rol secundario al desarrollo de carreras profesionales. No solo también aumentando la cantidad de horas en la que participan en la fuerza laboral, también se han producido importantes cambios en cuanto a la educación, han disminuido las desigualdades en educación en cuanto a las brechas de género, también han aumentado, se han producido cambios sociales muy importantes como la disminución de las tasas de fecundidad o el aumento en la edad de matrimonio. Y a pesar de algunos de estos avances, como son el aumento en la participación en el mercado de trabajo y también la disminución de las brechas educativas, siguen existiendo importantes asimetrías que, bueno, dentro del CEP nos parece relevante estudiar, que lo que hacen es limitar la igualdad de derechos y también implicar diferentes costos económicos, como por ejemplo, bueno, la disminución del PBI. Uno de los ámbitos en los que se producen estas brechas son en el mercado laboral, en donde se siguen observando, a pesar del aumento de la participación, importantes diferencias en trayectoria, intensidad, en la formalización y otras variables. Y un poco de lo que vamos a hablar en este trabajo es particularmente de la brecha de género, pero de la brecha de género salarial. Nosotros, ¿qué entendemos por brecha de género salarial? La diferencia en la remuneración laboral explicada solamente por el género del individuo. Y esto lo vamos a hacer desde un enfoque empírico, buscando cuantificar esta brecha, explicar cuáles son sus determinantes, cuáles son las variables que nos permiten explicar si es que existe la brecha o no, por qué se produce, y comprender un poco cómo se relaciona con la estructura productiva argentina, para así trabajar sobre políticas públicas que puedan un poco reducirla o eliminarla en el caso que en los resultados identifiquemos una brecha salarial. Bueno, un poco la fuente de datos que trabajamos, muy similar también al trabajo de primas, es la EPH, el periodo desde el segundo trimestre de 2016 hasta el segundo trimestre de 2019. Todo fue expresado a las variables de ingreso en el segundo trimestre de 2019 y la desagregación también en base a SIU a nivel de letras, identificando 14 sectores y a nivel de 2 dígitos, bueno, identificando 48 sectores. Obviamente trabajar sobre la brecha salarial tiene sus dificultades, ya que, como sabemos, el salario está afectado por variables observadas e inobservadas, que un poco también se habló anteriormente. Lo que acá se intenta hacer es, con la fuente de datos disponible que tenemos, como es la pH, aunque hay otras variables observadas que en la EPH tampoco están, pero bueno, con las variables y las fuentes que tenemos, intentar estimar de la mejor manera posible la brecha salarial. Las metodologías que usamos fue, bueno, un modelo de regresión lineal multivariada, en donde la variable dependiente fue el logaritmo del salario horario. Después también aplicamos la descomposición Oaxaca-Blinder, siguiendo lo que se explicó también en uno de los trabajos, es intentar abrir un poco esta brecha en un efecto que se puede explicar por estas variables observadas, por ejemplo, la edad, el tamaño de la empresa, la antigüedad, y también nos permite ver estas variables inobservadas, es decir, cuál es el efecto de estas variables, aunque no las podamos ver, interpretar cuál es su efecto. Esto es en lo que en género es la medida de la discriminación por género en el mercado laboral. Y finalmente, lo que vamos a hacer es, para poder ver el impacto en los distintos percentiles de la distribución de salarios, aplicamos las regresiones cuantílicas.
Acá un poco para empezarnos a meter en los datos con los que trabajamos, recordando que eran del segundo trimestre del 2016 al segundo trimestre de 2019 y para la población objetivo, es decir, trabajadores mayores de 18 años, lo que empezamos a ver es que no existen en las variables de edad y porcentaje extranjero mucha diferencia entre varones y mujeres. Ya cuando empezamos a ver en términos educativos, se puede observar un poco lo que contábamos al principio, esta regresión, esta reversión en la brecha educativa de género, en donde a pesar de que en la mayor parte del siglo XX se podía ver una brecha en términos educativos, esto se ha ido revirtiendo y hoy en día tenemos más del 45% de mujeres con educación terciaria, tanto completa o incompleta, y este porcentaje es menor en los varones. Un poco esto cambia, o sea, el panorama empieza a cambiar cuando vemos la calificación del puesto, la composición de estos trabajadores en las distintas calificaciones, es decir, cómo se ubican en los distintos puestos, y lo que vemos es que ya existe una brecha en donde las mujeres tienen casi el doble del porcentaje de puestos sin calificación, acá con un 30% más o menos, contra un 15% de los varones. Esto se puede explicar por muchos factores, pero bueno, uno de los que habla la literatura y que también pudimos ver es el sector de servicio doméstico, que es un sector altamente feminizado, en donde la clasificación que nosotros utilizamos lo clasifica, bueno, como no calificado. Y por otro lado también el sesgo de género que podemos ver en la industria manufacturera, en donde eh, presenta un gran porcentaje de varones, aproximadamente un 70%, en donde la calificación es de operario. Esto lo que nos puede estar diciendo inicialmente, también son distintas brechas que se pueden seguir estudiando, es que el mercado laboral no remunera la educación que vimos en el gráfico anterior, y quizás estas mujeres más educadas no pueden ingresar a puestos de mayor calificación. Un poco viendo la jerarquía de los puestos, también vemos que existe discriminación en cuanto a que, bueno, el porcentaje de mujeres asalariadas es un 76%, mayor que el de hombres, y en el resto de los puestos, en el resto de las jerarquías, siempre los varones el porcentaje de varones es mayor que el de mujeres. Esto también nos puede estar explicando cierta limitación al acceso a puestos jerárquicos de las mujeres. Un poco siguiendo con las variables de resultado de los descriptivos, lo que vemos es que la informalidad también es mayor en las mujeres. Esto lo que nos indica ya es una discriminación por sí misma, es decir, que no importa si la brecha salarial nos diera inexistente, este dato ya nos indica que las mujeres no pueden acceder a ciertos derechos que otorga el trabajo formal. Y después, en otra de las observaciones que nos pareció muy importante, fue bueno, las horas semanales promedio, que lo que podemos ver con este gráfico es que las mujeres trabajan un 25% menos de horas semanales promedio que los varones. Esto también la literatura habla de un montón de factores, pero algunos de los que nos parecieron más importantes rescatar fueron, bueno, la cantidad de horas destinadas al trabajo doméstico no remunerado en el hogar que realizan las mujeres, y también otro de los factores muy analizados es la maternidad, en donde hoy en día las licencias que existen quizás no favorecen a que las mujeres puedan acceder a estas jornadas completas laborales. Todos estos descriptivos, un poco lo que nos van a ayudar a entender es por qué las mujeres quizás no pueden lograr mayores salarios o una carrera profesional ascendente, o también acceder a puestos jerárquicos. Y por último, uno de los últimos descriptivos, que es el salario horario. Nosotros quizás sería un error interpretarlo como que esta es la brecha salarial, porque como explicamos anteriormente, y por lo que ahora Martín va a contar toda la parte metodológica y los resultados, es que acá no estamos viendo el control por variables observadas. Esto lo que quiere decir es que quizás estamos
En este caso, por ejemplo, en donde la educación es mayor que en las mujeres, esta brecha sería más pronunciada, es decir, no sería solo esta diferencia, sino que sería aún mayor. Y así, bueno, con muchas variables que Martínez va a seguir contando ahora a continuación. Hacemos el cambiazo de pantalla. O sea, denme un segundo que comparto. Como siempre, avísenme si se me escucha medio bajito o algo por el estilo, que el headset quizás no es todo lo bueno que podría ser. Escuchar bien, si no es el caso alguno me chifla. Bueno, lo que estamos viendo acá entonces es para seguir ahondando un poquito en temas descriptivos, pero ya pasando a una idea más de estimación. Acá estamos viendo densidades para las dos variables del caso, para las horas trabajadas en la ocupación principal y para el salario horario. En el gráfico de la izquierda lo que encontramos es, bueno, lo que ya comentó un poco Juli, y era algo esperable, ¿no? O sea, el histograma de las mujeres está fuertemente corrido hacia la izquierda respecto al de los varones. Tenemos una media y una mediana sensiblemente menores. Esto es en horas trabajadas, lógicamente, en la ocupación principal, es decir, fuera del hogar. La razón por la cual encontramos esto es, y está ampliamente discutido en otro tipo de literatura, en la cual yo he hecho alguna contribución, es que las mujeres tienen una carga de horas mucho mayor de trabajo de cuidado dentro del hogar, lo cual implica que no pueden participar de la misma manera en el mercado de trabajo. Esto va a ser un factor bastante clave a la hora de entender cuestiones que van a venir dentro de un rato. Cuando miramos los histogramas, o las densidades, mejor dicho, para el salario horario, lo que vemos es que la media y la mediana son muy parecidas entre varones y mujeres, como mostraba recién Juli en los descriptivos. La cola derecha es prácticamente indistinguible en un género y en otro, pero miren lo que pasa con la cola izquierda. La cola izquierda es visiblemente más pesada en mujeres que en varones, lo cual de alguna manera está diciendo que las mujeres tienen más probabilidad de insertarse en empleos con salarios horarios más bajos. Esto va a ser clave dentro de un rato. Entonces, ahora sí, dicho todo esto, ya podemos pasar a mostrar resultados de regresiones y les presento la brecha de género estimada con 3 modelos distintos. Los 3 modelos incluyen todos los controles que pudimos cranear en EPH. En el trabajo anterior, en el de primas, que queríamos controlar solo por atributos de la oferta de trabajo, acá no, acá metimos todo lo que el EPH provea, digamos, de oferta de trabajo, demanda de trabajo, sea lo que sea, lo pusimos todo en la parrilla y la única diferencia entre estos 3 modelos es que el primero no hace control a nivel de sector productivo, el segundo lo hace a nivel letras, con 14 sectores, y el tercero a nivel 2 dígitos, con 48 sectores. ¿Qué resultado tenemos como primer takeaway? Bueno, tenemos una brecha de género estimada que está entre 13,5 y 14,6%, hagamos un promedio a ojo y digamos 14% de brecha salarial, es decir, un varón gana 100 pesos y una mujer con atributos productivos y otros atributos en general observables equivalentes obtiene solamente 86 pesos. ¿Bien? El R cuadrado de esta regresión, fíjense, está en torno a 46%, lo cual me parece interesante porque dice que de toda la variabilidad salarial que encontramos observada en la muestra, hemos podido explicar con observables alrededor de la mitad. ¿Bien? Sea poco, sea mucho, lo cierto es que esto deja mucho adentro y mucho afuera. Hay toda una mitad de la historia de los determinantes del salario que no la estamos encontrando, sea porque no hemos sido todo lo creativos que se puede ser, o porque eso no está captado en EPH, o bueno, o serán inobservables, digamos. Pero esto va a ser un punto bastante importante también. Siguiente paso, dijimos, bueno, a ver, vayamos un paso más allá. Ahora tenemos modelos con interacciones, donde la DAMI de género femenino interactúa con prácticamente todo lo demás, y nuevamente entre el modelo 4 y el 5 la diferencia es cómo se hace el control a nivel de sector. Si en estos modelos vemos la brecha de género a nivel general de la muestra, da valores un poquito más chicos, de entre 12 y 13%, pero que siguen siendo económicamente relevantes, con lo cual el problema sigue estando. Y luego lo que hicimos fue reportar esta brecha de género para distintos subconjuntos de la muestra que nos parece que son interesantes. Primero probamos con ver si la brecha de género cambia en individuos de mayor nivel educativo o menor nivel educativo. Ahí no hay grandes conclusiones. En el modelo 4 parece ser un poco más alta la brecha en individuos con nivel educativo alto, pero eso en el modelo 5 no se verifica, por ende ahí no habría grandes conclusiones.
creemos que ese hallazgo negativo puede ser de interés. Pero en cambio sí aparece algo muy claro cuando miramos la brecha de género salarial entre individuos que trabajan en establecimientos de diferentes tamaños. Fíjense lo que pasa con los que trabajan en establecimientos pequeños, en microemprendimientos, tienen una brecha entre 7 y 8%, y en cambio en empresas de más de 40 personas, en empresas grandes, la brecha es entre 22 y 27%, es decir, unas 3 veces mayor. Esa diferencia es muy grande y muy importante. Cuando hacemos la distribución por jerarquía, también aparece algo bastante llamativo. Ya desde el vamos, si uno compara asalariados con directores, hay una diferencia de tamaño en la brecha, de entre 8 y 9 versus 12. Pero bueno, digamos que esa diferencia por ahí no es tan alta, si bien es significativamente diferente de cero, pero no es tan grande. Mucho más llamativo es lo que pasa con los cuentapropistas, que en rigor no son una jerarquía, están codificados como jerarquía en la variable jerarquía de la EPH que usa el Clasificador Nacional de Ocupaciones, pero en rigor sabemos que ser cuentapropista es una categoría ocupacional en sí misma, ¿no? Y en cuentapropistas, la brecha salarial de género es brutalmente mayor, es entre 26 y 32%. Esto es bastante clave para nuestros hallazgos. Y por último, no menor, es el hecho de que si comparamos individuos subocupados que trabajan 35 o menos horas por semana con los sobreocupados que trabajan 45 o más, también aparece una diferencia apreciable de donde la brecha salarial se vuelve más alta en estos últimos. ¿Bien? Bueno, acá mostramos la brecha de género calculada para cada uno de los sectores productivos, en el gráfico de la izquierda con la desagregación en 14 sectores y en el gráfico de la derecha con la desagregación en 48 sectores. Miremos un poco el gráfico de la izquierda. Tenemos en el eje horizontal el nivel de feminización del sector, qué porcentaje de los trabajadores son mujeres, y en el eje vertical tenemos la brecha de género en el sector. Desde el vamos aparece un fenómeno que ya hemos charlado más temprano hoy. Hay dos sectores que de alguna manera ensucian un poco el análisis porque son sectores de género definido, que son construcción y servicio doméstico. Uno casi íntegramente masculino y otro casi íntegramente femenino. En esos sectores, si bien uno puede calcular, y la hemos calculado, la brecha de género, no tiene mucho interés eso, porque un sector en el cual prácticamente no pueden entrar las mujeres no me permite hacer una comparación realmente muy interesante entre mujeres y varones comparables. Por esos dos sectores en realidad no me importan demasiado en esta discusión. Si uno elimina la pelota de construcción, lo que nos queda es una correlación negativa más o menos visual, no muy fuerte, pero sí visual entre el tamaño, perdón, entre la brecha de género en el sector y el nivel de feminización. Fíjense que industria y comercio aparecen como sectores con brechas de género realmente muy altas, muy altas, y niveles de feminización más bien bajos. En cambio, el sector enseñanza, el sector salud, tienen brechas sensiblemente más bajas y mayor proporción de mujeres. Y vale la pena también decir que de los sectores que no son género definido y que no son chiquititos, la administración pública es uno de los que tiene brechas de género salariales más bajas. Si vamos a la desagregación en 48 sectores, ahora se agrega una dimensión más de análisis, que es el hecho de que en algunos sectores, más bien pocos, la brecha de género no es estadísticamente diferente de cero. Son los que hemos pintado en rosa en el gráfico de la derecha. Bien, esos sectores de todos modos no concentran más que el 5% del total de ocupados, por ende no son especialmente importantes. Y nuevamente, si uno ignora la pelota celeste de abajo a la izquierda, que es la de construcción, en el resto del gráfico se ve más o menos una correlación negativa. Y un dato también bastante preocupante es que a nivel de sectores, solamente el 55% de las trabajadoras mujeres están insertadas en un sector donde la brecha sea, digamos, baja en el sentido de inferior al promedio o algo por el estilo. Es decir, que tenemos a la mitad de las trabajadoras en sectores donde son fuertemente discriminadas en términos salariales. Siguiente paso, Oaxaca Blinder una vez más, nuestro viejo amigo. Tomamos la diferencia observada en el logaritmo del salario horario entre varones y mujeres, que como hemos comentado ya hace un rato, esa diferencia es chiquitita, es más bien cercana a cero. Y cuando la separamos en efecto dotaciones, coeficientes e interacción, ¿qué es lo que encontramos? Un efecto coeficientes que
efecto dotaciones, quiero decir que es negativo y bastante grande en tamaño. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si fuera por sus atributos productivos observables, las mujeres deberían estar teniendo un salario mayor que el de los varones. El problema es que eso no ocurre, ¿por qué? Porque la estructura de remuneración de sus atributos, que es lo que vemos en el efecto coeficiente, perjudica a las mujeres. Y tenemos efecto de interacción que si no tiene una interpretación clara, pero de todos modos no es muy grande, por lo tanto es del orden del 20% más o menos, por lo tanto podemos ignorarlo sin mucho problema. Así que hemos encontrado efectivamente evidencia de discriminación contra la mujer en el mercado de trabajo. Vayamos un paso todavía más allá. Veamos cómo esa discriminación contra la mujer funciona a lo largo de la distribución condicional del salario. Acá hicimos regresiones cuantílicas en 5 percentiles habituales, digamos, del 10 al 90, de nuevo, controlando a nivel letra o a nivel 2 dígitos, y en ambos casos el patrón encontrado es el mismo. La brecha es considerablemente más alta en la cola izquierda de la distribución, donde está en el orden del 15%, 14-15%, y en la cola derecha está en el orden del 10-11%. De hecho, lo que parece ocurrir es que del percentil 50 y de la mediana en adelante ya la brecha es como que se estaciona más o menos, ya no baja mucho. Es particularmente alta en la cola izquierda y esto plausiblemente tenga que ver con que cuando miramos de la mediana en adelante estamos mirando la parte formal de la economía, la parte donde rigen regulaciones, convenios colectivos, negociación colectiva. En toda esa parte de la economía entendemos que es menos probable que exista discriminación contra la mujer porque esas regulaciones de alguna manera limitan lo que los convenios colectivos son el mejor ejemplo, limitan bastante la discriminación por cualquier factor que una empresa pueda aplicar, incluida la discriminación por género. En cambio, en la cola izquierda estamos mirando la parte informal de la economía o el cuentapropismo, donde las regulaciones no aplican, o si aplican lo hacen de forma mucho más débil, con un enforcement muy imperfecto, y esto podría estar explicando entonces por qué vemos las diferencias que vemos. Conversemos un poco qué es lo que entendemos que estamos viendo acá. ¿Cómo interpretar estos resultados? En la teoría tradicional de discriminación encontramos 2 formas de discriminación fundamentalmente. La segregación horizontal, cuando individuos de idénticos atributos, uno recibe menos salario que otro, y la segregación vertical, cuando a algunos individuos no se les permite acceder a las posiciones mejor remuneradas o más jerárquicas. Bien. Como estamos controlando por la variable jerarquía nuestros ejercicios, eso haría pensar que la interpretación más razonable es la de segregación horizontal. El problema es que para poder afirmar eso deberíamos estar seguros de que el control por jerarquía es un buen control, de que está funcionando bien, y la verdad no estamos para nada seguros de eso, más bien estamos seguros de que no es tan así. ¿Por qué digo esto? Porque el Clasificador Nacional de Ocupaciones en jerarquía da solamente 4 categorías, de las cuales una es cuentapropista, que como ya hemos comentado no es en rigor una jerarquía, sino una categoría ocupacional, con lo cual nos quedan nada más que 3 categorías, nos queda asalariado, jefe y director. Y creemos que 3 estamentos no es suficiente para dar cuenta de la complejidad de estructuras jerárquicas que se ven en Argentina en empresas. Hay mucha evidencia anecdótica que indica que esto no es así, e incluso algunas bases de datos que se pueden consultar que muestran una distribución jerárquica bastante más amplia que solamente 3 niveles, con lo cual no estamos convencidos de que ese control haya funcionado del todo bien. Por ende, consideramos que la hipótesis de segregación horizontal, si bien plausiblemente aplique, no termina de explicar todo el problema y en realidad lo que estemos viendo sea en buena medida segregación vertical, que es algo que es consistente con lo que buena parte de la literatura ha dado en llamar los techos de cristal. Es decir, la mucha menor probabilidad que tienen las mujeres de poder ascender a puestos jerárquicos, que ocurre en todos los ámbitos, ocurre en empresas, ocurre en la política y en muchos ámbitos más. Esa hipótesis es atractiva a muchos niveles, no solo porque no confiamos tanto en el control por jerarquía, sino porque además es consistente con otros hallazgos que hemos encontrado. Por ejemplo, es consistente con este problema de que la brecha de género sea mucho mayor en empresas grandes, donde factiblemente hay mucha más variabilidad de jerarquía entre puestos que al parecer no está captada por la EPH. Otra cuestión también que aparece acá es que, como decíamos, las regulaciones y los convenios colectivos que limitan la posibilidad de segregación horizontal nos muestran en los asalariados menor brecha de género que en los cuentapropistas.
Sin embargo, esas regulaciones no pueden evitar la segregación vertical porque no existen todavía leyes de cupos o lo que fuera que obligue a tener representación femenina en todo tipo de estructuras. Por lo tanto, creemos que en este sentido la segregación vertical es una hipótesis más plausible. Y hay un tercer argumento también que inclina la balanza a favor de esa hipótesis, que es el hecho de que cuando hacemos la descomposición detallada de Oaxaca-Blinder, lo que encontramos es que el efecto coeficientes, que es el que hace que exista discriminación en contra de la mujer, está casi todo explicado por una sola variable, que es la variable edad. Es decir, la curva de salario-edad crece mucho más rápido en varones que en mujeres. ¿Y por qué puede pasar esto? Y no encontramos una explicación mejor que la de decir la carrera laboral ascendente claramente discrimina en contra de las mujeres y le permite a los varones ascender mucho más rápido o a posiciones más altas. Seguramente porque las mujeres se insertan más en puestos de tiempo parcial, que no tienen las mismas posibilidades de crecimiento, y esto nuevamente es producto de la distribución desigual del trabajo dentro del hogar. También está el fenómeno de la maternidad, que hay evidencia para algunos países de la región que muestra que el impacto de la maternidad sobre la trayectoria laboral femenina es realmente muy fuerte, y en cambio en varones ese efecto es más bien tirando a cero. Por último, para terminar de dristar las limitaciones de este ejercicio, también vale la pena mencionar que no podemos descartar, en primer lugar, heterogeneidades inobservables entre los géneros, que hay mucha literatura que discute diferencias de preferencias o distintas cuestiones, que aversión al riesgo, en fin, que podrían hipotéticamente condicionar la interpretación de estas brechas, y tampoco podemos descartar el efecto de la selección muestral. Recordemos que la tasa de participación laboral no es la misma entre mujeres y varones, es mucho mayor en varones, y una interpretación para eso podría ser que las mujeres que recibirían los salarios más bajos no las estamos observando porque no entran al mercado de trabajo. Y si eso fuese así, la selección muestral está haciendo que observemos una brecha mucho menor de la que realmente hay. Así que bueno, tenemos muchos disclaimers acá, pero creemos que a pesar de esos disclaimers hay lecciones bastante importantes. En primer lugar, como decíamos, esto de que haya asociación negativa entre tamaño de la brecha de género y el nivel de feminización en un sector podría indicar comportamiento estratégico, podría ser que las mujeres estén buscando insertarse relativamente más en sectores donde son menos discriminadas, eso es un dato importante. También encontramos bastante segregación de género en sectores que se pueden considerar tradicionalmente masculinizados, y el ejemplo fenotípico acá es la industria manufacturera, donde me paso 2 minutos del tiempo, ya estoy cerrando, no me corran. Donde hay una tradición masculina, decimos, pensando tal vez que la condición de género masculino provee algún tipo de ventaja por la posibilidad de, no sé, de operar máquinas pesadas, no sé, cosas que tal vez están de alguna manera asimiladas en ese entorno productivo, y que logra que las mujeres tengan una brecha salarial realmente muy, muy grande y muy negativa. También vale la pena decir que los sectores de género definido, construcción y servicio doméstico, son sectores donde las condiciones generales son muy malas, y lo hemos visto en el trabajo anterior. Tienen muy malos resultados en términos sea de salario o de registración. Por lo tanto, esto de, al parecer, segregar completamente a un sector y decir acá solo puede entrar un género, es algo que correlaciona con otras cosas inobservables que también son negativas a nivel más general. Un hallazgo positivo, para no seguir con malas noticias, es que la administración pública y la enseñanza, que es un sector mayormente público, tienen brechas especialmente bajas, y eso es algo muy positivo porque sugiere que el sector público en Argentina funciona con otra lógica respecto al privado, en esta cuestión de género en particular. Eso puede ser algo auspicioso. Creemos también que el potencial de las políticas de capital humano para eliminar brechas de género es limitado, es decir, por supuesto que un país con nivel de desarrollo medio como Argentina siempre necesita aumentar el nivel educativo promedio de sus trabajadores, acumular capital humano, pero eso no parece una solución a este problema, porque las mujeres ya han revertido la brecha de educación, como nos mostraba Julia hace un rato. Ya hay mayor proporción, mucho mayor de hecho, de educación alta de las mujeres, al menos en el mercado de trabajo. Así que esa herramienta puede ser deseable para otros fines, pero en este asunto en particular parece más bien limitada. El problema de la intensidad horaria, si bien hasta cierto punto puede operar como una ventaja para la mujer, porque los puestos con menor intensidad horaria en términos horarios están mejor remunerados, el problema es que probablemente implican techos de cristal que impiden
acceder a puestos mejores. Y por último, otro factor también importante es que esta idea de que la brecha de género es más baja en la cola derecha de la distribución puede tener que ver con el hecho de que las tareas de cuidado dentro del hogar en general tienen una distribución un poco más equitativa. Hay evidencia de eso ya reportada en los percentiles más altos de la distribución del ingreso, con lo cual esto nos hace pensar que la distribución del trabajo de cuidado dentro del hogar es fundamental en la determinación de las brechas de género y de la inserción laboral de las mujeres. Con lo cual, para dejar bien concretas las lecciones de esto, hay una brecha de género importante, nada despreciable. No estamos del todo seguros si es segregación vertical, horizontal o una mezcla de ambas. No podemos descartar factores inobservables o selección muestral, pero sí tenemos algunas ideas de que necesitamos hacer políticas públicas para esto, sea por la vía o del role modeling femenino, que pueda servir para erosionar techos de cristal, sea por la vía de las regulaciones y el enforcement de los convenios colectivos, que reduzca la segregación horizontal, y definitivamente necesitamos también avanzar en materia de recolección de información estadística para poder seguir testeando algunas de las hipótesis que estamos lanzando acá en carácter de tentativa. Eliminar brechas de género es un objetivo necesario tanto por consideraciones de equidad, de justicia social, como por razones de eficiencia económica. La sociedad está perdiéndose mucho al no aprovechar todo el talento que hay en las mujeres, con lo cual este es un problema que entendemos que hoy tiene bastante importancia. Perdón por haberme extendido con el tiempo.